En este video hablaremos acerca de la derivada de la función exponencial y logarítmica. Considere el siguiente teorema. Si y es igual al logaritmo en base a de x, entonces la derivada de y va a ser igual a 1 dividido x por el logaritmo en base a de e. Ahora, si x es una función de x, es decir, x es igual a u de x, entonces por regla de la cadena tenemos que si y es igual al logaritmo en base a de u de x, entonces la derivada de y va a ser igual a 1 dividido en u de x por el logaritmo en base a de e por la derivada de u de x. Ejemplo 1. Si y es igual al logaritmo en base 2 de 3x, entonces la derivada de y es igual a 1 dividido en 3x por el logaritmo en base 2 de e por la derivada de 3x. ¿Qué nos queda? Nos queda que la derivada de y es igual a 1 dividido en 3x por logaritmo en base 2 de e por 3. Cabe destacar que el número 3 no multiplica a e, por lo cual lo podemos mover como constante al inicio de la expresión. De ahí obtenemos que 3 por 1 dividido en 3x por logaritmo en base 2 de e. Simplificando los 3 tenemos que esto es igual a 1 dividido x por logaritmo en base 2 de e. 2. Si y es igual al logaritmo en base 6 de x menos 2, entonces la derivada de y es igual a 1 dividido en x menos 2 por logaritmo en base 2 de e de la derivada de x menos 2. De ahí obtenemos que la derivada de y va a ser igual a 1 dividido en x menos 2 por el logaritmo en base 2 de e por 1. Corolario. Si y es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada de y es igual a 1 dividido x. Esto pues la función y igual al logaritmo natural de x tiene base e, aproximada a 2,71828. Y el logaritmo natural de e es igual a 1. Por el teorema, en el teorema cambiamos el logaritmo natural de a de x por logaritmo natural de x. Por eso obtenemos que si y es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada de y va a ser igual a 1 dividido x por logaritmo natural de e. Y como anteriormente se mencionó que el logaritmo natural de e es igual a 1, nos queda que la derivada de y es igual a 1 dividido x, por lo tanto el corolario se cumple. ¿Qué hacemos si x es una función de x? Es decir, si x es igual a u de x, debemos aplicar regla de la cadena. Así tenemos que si y es igual al logaritmo natural de u de x, entonces la derivada de y es igual a 1 dividido u de x por la derivada de u de x. Ejemplos. 1. Si y es igual al logaritmo natural de x cuadrado, entonces la derivada de y es igual a 1 dividido x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Es decir, la derivada de y es igual a 1 dividido x cuadrado por 2x. 2. Si y es igual al logaritmo natural de 3x más 4, entonces tenemos que la derivada de y es igual a 1 dividido en 3x más 4 por la derivada de 3x más 4. De ahí obtenemos que la derivada de y es igual a 3 dividido 3x más 4. Derivada de la función exponencial. Sea y igual a elevado a x. En esta ecuación aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. De ahí obtenemos que el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de a elevado a x. Por propiedades del logaritmo, obtenemos que el logaritmo natural de y va a ser igual a x por el logaritmo natural de a. Ahora, derivamos a la izquierda en forma implícita y a la derecha tenemos una constante, logaritmo natural de a, por una función x.
Después de eso obtenemos que 1 dividido i por la derivada de i es igual a 1 por logaritmo natural de a, ya que la derivada de x es 1. Despejando la derivada de i, tenemos que la derivada de i es igual a i por logaritmo natural de a. De ahí obtenemos entonces que la derivada de i es igual a la x por logaritmo natural de a, y esta es la derivada de la función i igual a elevado a x. En otras palabras, decimos que la derivada de i es igual a la función por el logaritmo de la base. ¿Qué hacemos si x es una función de x? Es decir, si x es igual a u de x. La función será i igual a u de x y la función será i igual a elevado a u de x. Aplicamos regla de la cadena para poder derivar. Luego obtenemos que la derivada de i va a ser igual a elevado a u de x por la derivada de u de x por logaritmo natural de la base. Ejemplo. Ejemplo número 1. Sea i igual a 3 elevado a x, tenemos que la derivada de i va a ser 3 elevado a x por la derivada de x, que es 1, por el logaritmo natural de la base, que es logaritmo natural de 3. 2. Sea i igual a 3 elevado a x cuadrado más 4x. La derivada de i va a ser igual a 3 elevado a x cuadrado más 4x por logaritmo natural de la base, que es logaritmo natural de 3, por la derivada del exponente, que sería la derivada de x cuadrado más 4x. De ahí obtenemos que la derivada de i es igual a 3 elevado a x cuadrado más 4x por logaritmo natural de 3 por 2x más 4. En el caso de que i sea igual a e elevado a x, la derivada de esta función es un caso particular de la derivada de i igual a elevado a x con a igual a e. Luego, para i igual a e elevado a x, entonces tenemos que su derivada es igual a e elevado a x por logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que si i es igual a e elevado a x, entonces la derivada de i es igual a e elevado a x. ¿Qué hacemos si x es una función de x? Es decir, que si x es igual a u de x, aplicamos regla de la cadena y así obtenemos que si i es igual a e elevado a u de x, entonces la derivada de i va a ser igual a e elevado a u de x por la derivada de u de x. Ejemplo 1. Si i es igual a e elevado a 8 por a 8x, entonces la derivada de i va a ser igual a e elevado a 8x por la derivada de 8x. Es decir que la derivada de i es igual a e elevado a 8x por 8. 2. Si i es igual a e elevado a raíz cuadrada de x, entonces la derivada de i va a ser igual a e elevado a raíz cuadrada de x por la derivada de la raíz cuadrada de x. La derivada de i va a ser igual a e elevado a raíz cuadrada de x por un medio por x elevado a menos